Bueno, vamos a explicar el taller 3. El taller 3 lo hicimos en AVE, en PLC AVE. Lo hicimos en el lenguaje de GraphSet. Ahí podemos observar el inicio. El inicio ahí se observa la llave de mantenimiento y de inicio de producción. Entonces, si vamos a la llave de mantenimiento, podemos observar que si selecciona esta, las variables requeridas se ponen en default. Y si vamos a la llave de producción, observamos que inicia la producción como tal. En esta observamos que están los selectores para las cantidades especificadas para cada nivel de amonio que se pide en el taller. Y también observamos las ecuaciones de las válvulas requeridas y especificadas para cada uno de los componentes que llenan los tanques en el taller. Ahí podemos también observar que sigue hacia las válvulas, donde hace las ecuaciones del PID. En esta se puede observar que va calculando los errores con respecto a las constantes que elegimos para cada válvula, teniendo en cuenta el funcionamiento correcto. Después de esto, el cálculo del PID entra en bucle hasta que llega al valor deseado. En este valor, ya después de este, se observa ahí en el código, ya después de este, entra en un tiempo de timer donde puede entrar en emergencia. Ahí se observa el parado de emergencia y ahí también tiene la parte del rearme. Después de esto, prosigue la producción hacia el siguiente proceso que corresponde de la misma manera. Como se observa, ahí está el reformador y procede de la misma manera. Calcula las válvulas con el PID. Después de esto, sigue al bucle y entra al mantenimiento. Ya en la parte final, pues así es todo el procedimiento. Ya en la parte final se puede observar la realimentación de uno de los procesos y acabo con esto. Se tiene ya el reset, el timer y el reset para volver a iniciar el proceso dependiendo ya del selector que se le desee, de la cantidad que se le desee iniciar. Listo. Entonces, solo a mencionar que al final se envía siempre que se termina un proceso a mantenimiento, entonces se vuelve a realizar el mantenimiento de la máquina. Eh, Vamos ahora a ver el HMI, entonces ya en funcionamiento. Entonces ya como mi compañero lo mencionó anteriormente, pues ese sería todo el proceso en GraphSet y dentro de GraphSet pues se tiene en cuenta también lo que se realiza en cuanto al HMI, ¿no? Ahora lo que tenemos acá es todo el HMI mostrado, entonces podemos ver cada una de las partes. Tenemos acá el gas natural, los tanques de gas natural, agua y aire, que son los usados para rellena. Cada uno de los procesos de sulfuración, reformador uno, reformador 2, conversor, purificador. Aquí hubo una pequeña confusión. Realmente el purificador es el conversor y el conversor es el purificador, pues principalmente porque el proceso está invertido, pero bueno. Luego viene el metanizador, un componente de residuos, el compresor, la parte del compresor, el reactor, el condensador y el almacenaje, junto con pues, el correspondiente loop acá, que se hace el de realimentación, ya debido a que el proceso, recordemos que es bastante, entre comillas, ineficiente, entre un 15 y 10% del producido total es que se convierte en amoníaco directamente, así que toca hacer esa ecuación bastantes veces, toca hacer todo este proceso bastantes veces, pero para el efecto de este desarrollo se hace solo 3 veces. Entonces, vamos a iniciar las variables, vamos a iniciar con proceso. Vamos a iniciar un proceso, entonces una vez inicio un proceso ya se me pone activo el botón de iniciar y necesito producir, por ejemplo, vamos a producir 2 toneladas, que era lo que se pediría en la producción, 2 toneladas, 5 o 10. Entonces le damos, ahí nos indica que iniciemos, entonces le damos al botón iniciar y como vemos se pone en verde el desulfurador, que es el proceso que está cometiendo ahorita, que como vemos tiene que subir hasta 350, entre 350 y 400 grados. Este básicamente elimina el azufre del gas natural, ya que el gas natural se oloriza con el azufre para pues evitar
incidentes, evidentemente, que la gente no comete incidentes porque no se, realmente el gas natural, como todo, si no tuviese el azufre no se podría oler. Entonces, una vez se abre la válvula, y no alcancé a visualizarlo, pero una vez se abre la válvula y se va llenando, se ve con la animación, se llena el se hace la desulfurización y pues requiere un tiempo, ¿no? Luego de que pasa el desulfurador, nos pide que sigamos con el siguiente proceso. Entonces vamos a darle el SP1. Entonces ahí empieza, la válvula del agua empieza a aumentar, que es esta válvula, hasta que no llega al punto, pues no se pone en verde, pero pues ahí está aplicándose el PID, lo mismo con la temperatura en el reformador 1. Entonces este tiene que subir hasta 800 grados, se le agrega el vapor de agua, se le agrega lo anterior y se hace el proceso. Entonces, como vemos, ya termina y nos pide el siguiente proceso. En el reformador principalmente se elimina el carbono del metano, que es lo que del componente que estamos buscando, porque de ahí se obtiene el hidrógeno, solo que el carbono reacciona de manera muy negativa eh, se me olvidan eh, bueno, los diferentes catalizadores que se usan más adelante para poder obtener el amonio. Entonces, como reacciona tan mal, toca eliminar el carbono. Y este es un primer proceso del reformador. Entonces, en este reformador, al entrar al reformador se obtiene un 84% de metano aproximadamente y el vapor de agua se agrega en una proporción de 1 a 33, 1 a 3.3. Entonces, por cada porción de metano que llega, se agrega un 3.3 partes de vapor de agua. Entonces, se usa reformador y usa un catalizador de níquel, de óxido de níquel principalmente. Entonces ahí nos pide que pasemos a la parte 2. Vamos a la parte 2 y se inicia el reformador 2, el cual se calienta hasta 1000 grados. Se hace una combustión de los carbonos principalmente para seguir separando el carbono del hidrógeno y obtener así dióxido de carbono y otros componentes. Del reformador 2 se obtiene una salida, la cual está compuesta en su 12% de nitrógeno, 31% de hidrógeno, 6.5% de monóxido de carbono, 8.5% de dióxido de carbono, eh, metano, agua y argón un poco, que es lo que viene del aire. También aquí en este proceso se introduce el nitrógeno necesario para, para poderlo fusionar más adelante con el hidrógeno y así tener el amonio. Entonces, lo mismo, aquí la válvula pues no alcanza a explicar, pero pues también se abría en lo necesario y la temperatura se mantiene en 1000 grados. Entonces nos pide que pasemos al siguiente proceso, que sería el purificador. Perdón. Entonces, digo, el conversor realmente, pero bueno, este es el purificador. Entonces, en el purificador, pues, lo mismo, primero se hace un proceso de calentamiento a 400 grados. En este proceso se busca convertir en el purificador se busca eliminar la mayor cantidad de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Entonces, principalmente se calienta a 400 grados para que reaccione el carbono con el oxígeno y se convierta en CO2 y CO, que es monóxido de dióxido, y sigamos obteniendo más puro el hidrógeno. Entonces, se pasa del conversor, ahora va del purificador, este debería ser el conversor, recordemos. Entonces, básicamente en el conversor, lo que se hace es convertir el dióxido de carbono en monóxido de carbono y ser eliminado. Entonces, pues ahí da un tiempo, la válvula está abierta, entonces nos pide que sigamos. Ahora pasamos en el siguiente proceso y en el siguiente proceso se va al metanizador. En el metanizador, si bien ya se ha obtenido una gran pureza, ya que el monóxido y el dióxido de carbono son del 0.2% y del 0.09% respectivamente, en el metanizador lo que se hace es obtener metano aparte de ese pequeño carbono restante, ya que recordemos que el carbono reacciona muy mal con los catalizadores, entonces tenemos que haber un casi por 100% de metano, de un 100% de pureza prácticamente. Entonces aquí en el metanizador lo que se hace es generar metano y reutilizarlo. En este caso pues se elimina hacia residuos, ahorita se abrirá la válvula de residuos, pero pues realmente ese metano se reutiliza en la industria para crear otros componentes, otras sustancias químicas, etcétera. Entonces, luego vamos al proceso 6 que ya es el final, que es un bucle. Entonces, una vez termina el metanizador, se eliminan los residuos y se da paso al compresor. Entonces, primero se hace una precompresión a 300 bares aproximadamente. Entonces,
Ya con el hidrógeno y nitrógeno casi puro, se trabaja a 300 bares. Este compresor, pues ahí vemos que está aumentando, se queda un tiempo, una vez termina, va a dar paso al reactor. Entonces ahí podemos ver cómo se inicia la válvula y pum, pasa al reactor. Entonces en el reactor se tiene que aumentar la temperatura hasta unos 450 grados con un catalizador de hierro, el cual permite que se fijen los átomos de nitrógeno y de hidrógeno y empiecen a hacer la correspondiente eh, unión. Luego finalmente pasa al condensador, digamos, en el condensador, en el cual la temperatura debe ser de menos 33 grados para tener una atmósfera de presión y separar el amonio de los demás componentes, del hidrógeno y el nitrógeno. Entonces, una vez el condensador cumple su función, su tiempo, se envía el amonio que se consiguió, que es un 15% aproximadamente, pero recordemos que aquí son tres partes, al almacén. Entonces, aquí vemos que se llena una tercera parte, se abre la válvula B14 que permite la realimentación y el loop nos indica que ya va en el segundo proceso. Entonces, aquí el compresor otra vez inicia su proceso, comprime de nuevo los gases, en caso, pasa al reactor, el reactor pues ya está calentado, así que solo toma su tiempo y luego va al condensador, el condensador pues enfría la mezcla y el amonio restante se agrega al almacén. Entonces ahí se ve, abre la válvula y aquí se va a ver cómo aumenta un poquito. Ahí vemos. Luego otra vez volvemos a hacer el siguiente proceso, tercer loop. Entonces, igualmente, del compresor al reactor y el reactor al condensador y el condensador finalmente se agrega al almacén. Ya. Y una vez se agrega al almacén, aquí la válvula 15, una vez se agrega, se te pone el testigo final de proceso y el proceso entra en mantenimiento, como vemos. Entonces regresa todo a valores normales, vacía el almacén, etcétera, 25 grados para todos y termina su proceso. Entonces acá son más o menos 10 segundos que tienen mantenimiento y ya terminó el proceso. Entonces ahora para terminar vamos a producir 10 toneladas para ver un poquito la diferencia en la apertura de las válvulas. Creo que ya no voy a explicar tanto el proceso del amor. Entonces proceso, producir 10 toneladas, inicio. Vemos cómo la válvula antes llegaba como un 10-15% aproximadamente, ahora llega hasta un 85%. O se puede ver la animación correspondiente. Las temperaturas sí se mantienen iguales, no hay problema. Entonces esperamos a que nos dé la señalización de siguiente proceso. ¿Ya? Ah, bueno, el para emergencia. Entonces, si yo va a subir a los 800 grados, por ejemplo, un recalentamiento, se produce un recalentamiento, puedo presionar la emergencia y vuelve a realizar el proceso. Entonces está rearme y emergencia, como no afecta al proceso anterior. Entonces hago un rearme y él perfectamente vuelve a continuar en su proceso. Entonces aquí vemos como también se abre como hasta un 85%, 86% de agua en este proceso, vapor de agua, se usa. Eh, Esperemos a que pase al siguiente. Damos paso al siguiente. Vemos cómo llega ya a 1000 grados aproximadamente, que se tiene que quedar en 1000 grados. Activamos la emergencia, por ejemplo, de nuevo y otra vez. Rearme y sigue en ese mismo proceso. Entonces, esperamos a que termine el reformador 2 y sí, continuamos con el proceso. Pasamos al siguiente proceso, lo mismo, 400 grados, a 225 grados, luego lo pasa a los 225 grados, que son los dos procesos que tiene que pasar. Entonces vemos cómo sube la barra de 200, empieza a alentar, ya que está controlado evidentemente por el PID. Esperamos a que nos dé paso al siguiente proceso. Ya está listo. Purificador. Espera un tiempo. Proceso siguiente. Metanizador. Creamos el metano con el carbono restante a unos 300 grados aproximadamente.
Ya lo último del proceso, pues se eliminan los desechos y se pasa al compresor, que vuelve a realizar todo su proceso. Aquí también podemos hacer la para emergencia. Entonces, cuando hace una sobrepresión o lo que sea, se aplica la emergencia y se hace un RER y vuelve a ejecutar. Entonces, ahí se ve como el compresor, pues realiza tarea de comprimir a 300 bares aproximadamente. Da paso al reactor. El reactor se calienta hasta los 450 grados. Y este da paso al condensador, que va a empezar a enfriar hasta los menos 33 grados. Y finalmente el almacenaje. Pues a comparación de las 2 toneladas que se produjeron, pues se ve que esta vez es mucho mayor la cantidad. Entonces voy a dejar que pase rápido. Como nos vamos en el loop 2, entonces va a ser la segunda vez que pasa. Hace el llenado, alimenta y vuelve a aplicar la última. Ya este sería el último bucle que realizaría el programa. Entonces esperamos a que termine. Condensador y finalmente la válvula 15 se abre para dar paso hacia el almacén. Y se ve que el almacén está lleno, se finaliza el proceso y se envía a la maquinaria a mantenimiento automáticamente, volviendo todos los valores por defecto.